Hasta ahorita lo que hemos visto, sí realmente ha sido un repaso porque pues hemos abordado temas que se vieron en fundamentos de programación. Entonces, como parte del mismo repaso, vamos a ampliar un poquito uno de los ejercicios que ya hicimos, pero sí vamos a necesitar elementos que al menos en mi grupo no vimos en fundamentos de programación. Ahora, como son elementos que no vienen como parte del temario, pues digamos son herramientas que vamos a necesitar aplicar casi todo el semestre. Entonces, por eso las veo como más o menos como parte del repaso, aunque realmente ya son, les digo, elementos que no habíamos visto en fundamentos. Si ustedes se fijan, aquí está el enunciado del ejercicio y se parece mucho a uno que ya hicimos cuando empezamos a repasar el concepto de arreglo y lo resolvimos con un arreglo unidimensional. Sacamos la suma, el mayor, el menor, lo hicimos por acá. Entonces sería la misma idea. Aparentemente, pues vamos a desarrollar lo mismo, pero la diferencia es que aquí nos dice que va a ser una aplicación en visual. ¿Sí? O sea, aquí es esta parte del enunciado, dice aquí que es visual. Y eso sí cambia un poco a como lo hicimos el anterior en modo consola. Bueno, entonces, ahorita voy a empezar a desarrollar la interfaz y del inciso A al inciso E, pues son cálculos que vamos a hacer y poner, digamos, en una etiqueta. Ahí vamos a poner los cálculos, cuánto vale la suma, el promedio de un grupo de números, dice aquí. Y bueno, F y G serían procesos más bien, tal vez los pongamos con botones para que hagan los ordenamientos. Pero la diferencia es que lo vamos a hacer en visual. Entonces vamos a crear, vamos a crear un proyecto que se va a llamar PB 2405, no, 0905. Y se va a llamar aplicación, arreglo. Esa ya la teníamos, pero ahora va a ser visual. Aplicación, arreglo, visual. Y entonces, pues lo primero que vamos a agregar es un frame para ahí tener la interfaz de nuestra aplicación. Vamos a agregar un frame. Y se va a llamar JFrame principal. Muy bien. Entonces, me están pidiendo hay 7 opciones, pero como decíamos, las 5 primeras son cálculos que dan un solo resultado. Ya las últimas 2 son ordenamientos, pues que no se van a reflejar como un solo resultado. Bueno, entonces voy a poner 5 etiquetas o 5 parejas de etiquetas más bien. Cada pareja va a corresponder a un letrero que diga suma y a la etiqueta donde va a ponerse el dato calculado de la suma. El donde vamos a poner el resultado, pues le voy a cambiar el color de fondo. Entonces me regreso aquí a la aplicación y vamos a agregar de la paleta una etiqueta. No, la voy a poner por este lado, ahorita les digo por qué. Y bueno, esta etiqueta le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Ya ven que las hemos estado poniendo a 18, porque a 12 está muy pequeño. Bueno, ahí está 18 y el texto que va a decir esta etiqueta pues es suma. Vamos a ponerle la suma. Suma. Y vamos a poner aquí en un lado la etiqueta en donde vamos a mostrar la suma. Es otra etiqueta. Está aquí. Y esta etiqueta le voy a cambiar también el tamaño un poquito más grande. En lugar de 18 le voy a poner 24. Ahí está 24. Y luego, bueno, le voy a cambiar el tamaño. Así. Y aquí pues no debe ir nada, ¿verdad? Pero le voy a cambiar el color de fondo. A poner un color, no sé, un color amarillo, un color claro, ¿no?
activamos la propiedad opaco para que muestre ese color. Eso normalmente, bueno, más bien lo tenemos que hacer en las etiquetas. Por ejemplo, los botones, esos directamente cambia el color. Le vamos a quitar el texto porque no debe decir nada. Entonces, más o menos va a quedar así. Y entonces, bueno, lo voy a poner un poquito más para abajo. Como van a ser 5 resultados, pues voy a duplicar esa pareja. Lo voy a duplicar y le voy a poner aquí, va a decir promedio, y luego esto lo voy a duplicar. Va a decir mayor, lo duplico para el menor y lo duplico para el intervalo. Son 5 resultados los que le voy a poner. Si se fijan, dejé un espacio al lado izquierdo. Ahorita vemos por qué. Bien, y voy a cambiar los textos. Aquí en lugar de suma, ¿qué va a decir? Promedio. Luego, aquí va a decir mayor, menor. Y aquí va a decir intervalo. Todos esos son resultados, pues, de un solo valor, un solo número. Ok, bueno, voy a agregar algunos botones, los típicos, el calcular, el aleatorios, y ya después veremos qué más otros se requieren. Así es que voy a agregar un botón, y este botón va a decir calcular. Y bueno, también le voy a cambiar el tamaño de la fuente. El tamaño va a ser en 18. Y este lo vamos a duplicar. Bueno, lo voy a copiar más bien. Es que al duplicar ya ven que siempre como que recorre todos los demás elementos. Por eso este lo voy a duplicar nada más. Lo voy a copiar más bien. Y aquí va a decir aleatorios. Bueno, ya cada quien como quiera agregarlo, ¿no? Aleatorios. Muy bien. Ahí tal vez vayan apareciendo más botones conforme vayamos avanzando en el ejercicio. Bueno, le voy a cambiar los nombres a los componentes, obviamente a estos letreros no, ¿verdad? Este, ya como lo hemos hecho otras veces, se va a llamar JBoot calcular, JBoot aleatorios. ¿Y cómo se van a llamar estas etiquetas? Pues JLab suma, JLab promedio. Bueno, entonces voy a empezar aquí. Este se va a llamar JBoot calcular. Y luego, este JBoot aleatorios. Y bueno, las etiquetas, JLab suma. Y luego JLab promedio. JLab mayor. JLab menor. Y JLab intervalo. Que el intervalo no es otra cosa más que el rango, el mayor menos el menor. Bueno, ahí, hasta ahí ya tenemos la interfaz en donde vamos a mostrar los resultados. Intencionalmente dejé un espacio ahí porque ¿qué nos faltaría agregar ahí para que el usuario ya pudiera trabajar la aplicación e hiciera lo que está pidiendo el enunciado? Falta la entrada de los datos, ¿sí? Falta la entrada de los datos. Ahora, ¿cuál componente hemos utilizado para entrada de datos? El JText field, ¿verdad? Nada más que el JText field pues es nada más para un dato y lo toma como cadena. Aquí, ¿cuántos datos vamos a pedir? ¿Dice ahí 5? ¿Cuántos dice ahí? Dice un grupo. ¿Sí? No dice un número. O sea, en pocas palabras no sabemos cuántos. El usuario va a decidirlo, pero no lo va a decidir en tiempo de diseño. No me va a decir ahorita, ponle 10.
y luego ya se lo entrego y luego después, no, cámbiale a 20 y se lo entrego y después, no, ahora cámbiale a 100. ¿No? El usuario en tiempo de ejecución va a decidir cuántos números quiere considerar en los cálculos. Entonces, eso hace imposible utilizar los campos de texto, porque no sabemos cuántos tendremos que poner. Ese es por un lado, y el principal. Por otro lado, aunque el usuario me dijera que van a ser 100 números, pues manejar 100 campos de texto va a ser muy laborioso. Uno por uno manejarlos va a ser muy laborioso. Bueno, entonces, por esa razón, yo dejé un espacio del lado izquierdo aquí de la interfaz, porque vamos a utilizar un componente que nos proporcionan Java para poder manipular un arreglo de datos. ¿Sí? Hasta ahorita hemos hecho 2 ejercicios de arreglos, pero pues todo pasa en memoria y nada más los mostramos para que el usuario sepa que tienen los arreglos. Pero el componente que vamos a usar nos permite visualizar los elementos de un arreglo. Bueno, ese componente se llama JTable. Y entonces voy a tomarlo de aquí, dentro de los mismos controles de swing, donde tomamos la etiqueta, el botón y todo eso. Aquí el último elemento es un table, es un JTable. Aquí le quitan la J, pero todos los elementos, si ustedes se fijan, es JTextField, JLabel. Este es un JTable, entonces lo voy a tomar y lo voy a poner acá. Ahí quedó el JTable. ¿Sí? Insisto, el JTable es un componente que me permite manipular los datos de una matriz. Pero en nuestro caso, no creo que necesitamos una matriz porque esto que estamos haciendo es equivalente a lo que habíamos hecho en el arreglo unidimensional, pero ahora va a ser en visual. Y cuando hicimos el arreglo en visual, en consola, pues lo resolvimos con un arreglo unidimensional. No hay un elemento, un componente en Java que me permita manejar una lista. Es una tabla, no es una lista. Pero sí podemos decirle nosotros, pues que nada más necesitamos una columna. El usuario va a capturar los datos aquí, pero nada más necesitamos una columna. O sea, aunque sea una matriz, nosotros lo vamos a manejar como de una sola columna. Entonces, le voy a dar aquí botón derecho y la primera opción se llama tabla de contenido. Le doy clic y me da 3 pestañas. En una me maneja el modelo de datos del JTable. El modelo de datos es cómo está estructurado los datos, de qué tipo son cada columna. Y luego aquí me dice el número de columnas. Ahorita, si ustedes observan, son 4 columnas. Por default pone 4 columnas. Es nada más para iniciar. Pero yo decido cuántas voy a poner. ¿Cuántas dijimos que íbamos a poner? ¿Cuántas dije? Nada más una columna. Porque la captura va a ser sobre una sola columna. Entonces, vamos a quitarle aquí de las 4, le vamos a dejar en 1. Y aprovechando que estamos aquí, podemos cambiar el encabezado de la columna. Aquí le voy a dar doble clic para que me permita modificar ese encabezado. El encabezado no es parte de los datos, es nada más pues una forma de identificar qué tiene la columna. Y aquí le voy a poner valores, así, valores. Y vean cómo aquí me dice el tipo de, los datos de una columna, o sea, es la configuración de una columna. Me dice qué tipo de dato va a tener tu columna. Yo le puedo poner cualquier tipo de dato que sea permitido por Java, pero le voy a dejar el que está por default. ¿Qué tipo de dato dice que está aquí? El objeto, object, ¿sí? Pero vean cómo hay muchos tipos de dato. Nada, fíjense en un detalle. No son tipos primitivos, porque los tipos primitivos son con minúscula. Estos no son tipos primitivos. Bueno, lo vamos a dejar así en object. Esto me dice que si la columna es modificable, el ancho de la columna es modificable, le voy a dejar que sí, en tiempo de ejecución. ¿Y esto qué quiere decir? Que sí es editable. Es decir, que si el usuario va a poder, ya en tiempo de ejecución, va a poder modificar los datos de los elementos del JTable. Y obviamente, como lo vamos a usar para captura, pues sí debemos permitir que edite.
Bueno, y acá hay otras características de la columna. Las vamos a ir viendo poco a poco. Lo cerramos, vean cómo ya respondió y me deja una sola columna que por cierto quedó muy ancha. Entonces la voy a dejar más angosta, así. Tal vez le cambie también, bueno, eso lo vemos ya cuando empecemos a manipular datos ahí, a ver cómo, de qué tamaño se ven, a veces los deja muy pequeñitos. Ahora, ¿cuál es el propósito principal de un JTable? Normalmente es mostrar información y de repente para capturar también, pero esencialmente es para mostrar información, es como un aparador. Se parece a una hoja de Excel en el sentido de que es una tabla, es una matriz, pero en el Excel pues ahí sí capturamos mucho. Aquí normalmente no vamos a capturar o va a ser poco. En este caso sí vamos a capturar porque el usuario va a poner aquí los valores que quiere sumar, promediar. Bueno, ahora ya decidimos cuántas columnas ponerle. Dijimos que con una era suficiente y de antemano ahorita sabemos que con una columna es suficiente. La pregunta es ahora, ¿cuántos renglones le vamos a poner? Fíjense, si yo lo ejecuto, ahorita pues no hemos hecho nada prácticamente. Si yo lo ejecuto, ya se ve que hay una sola columna, pero ¿cuántos renglones se ven? 4, ¿verdad? ¿Y quién se los puso esos 4? Bueno, de la misma manera que de inicio me puso 4 columnas por default, también me pone 4 renglones. Es decir, que cuando yo me traigo de la paleta de componentes, me traigo el JTable al editor, al frame, automáticamente pone una matriz de 4x4 y ya dice ahí tú muévele lo que necesites. Pero columna sí sé que con una es suficiente y ya la pusimos. ¿Y cuántos renglones vamos a ponerle ahí? 6. ¿Pero por qué 6? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Cuántas le deberíamos de poner en este momento? A ver, ¿en qué momento se va a conocer la cantidad de números que va a promediar o que va a sumar? ¿Eh? Hasta que ejecute el usuario, o sea, en tiempo de ejecución. ¿Sí? Por lo tanto, ahorita yo no sé cuántos renglones deba tener. Y para no complicarme, ahorita le voy a decir que va a tener 0, porque, bueno, vamos a poner aquí que de momento va a tener 0 renglones. El que va a decidir cuántos renglones va a tener esa tabla o esa lista va a ser el usuario en tiempo de ejecución. ¿Se imaginan que yo le dije al usuario, no, es que no sé cómo modificarlo en tiempo de ejecución? Mejor tú dime ahorita que estoy diseñando, dime cuántos renglones, cuántos números quieres. Pues me va a decir el usuario, es que ni siquiera yo sé en este momento. Lo voy a saber hasta que lo necesite, cuando lo ejecute. Bueno, entonces me voy a salir de la ejecución y voy a modificar tabla de contenido, le voy a poner 0 renglones. Porque de inicio no sé cuántos van a ser 0. Muy bien. Hagan de cuenta que el JTable es como una matriz pero enriquecida. Es decir, que a diferencia de la que utilizamos acá en nuestro ejercicio de ayer, usamos una matriz pues, de datos de tipo primitivo y pues cómo accedemos a los elementos a través de los corchetes, ¿verdad? Aquí le decimos, este 7 está renglón 1, columna 4. O sea, así de manera directa. Pero ahora tenemos una matriz, no es de tipo convencional, es una matriz enriquecida y la vamos a manipular a través de funciones. Cada operación que yo quiera hacer sobre la matriz tiene que ser con una función. Y aunque tiene muchísimas, nosotros vamos a utilizar de manera muy frecuente 6 de ellas, 6 funciones. Entonces me voy a ir a las notas para explicar esas funciones. ¿Sí? Voy a poner aquí la representación de un JTable. Lo voy a poner, a ver, así de color azul. Bueno, voy a poner aquí un JTable. A ver, algo así. Lo puse con relleno para indicar que no es una matriz convencional, una matriz que no visualizamos. Por ejemplo, ayer la matriz la visualizamos, pero a través de un recorrido y le dimos salida a cada elemento, pero por sí misma no se visualiza. Sí tiene su interfaz visual. Bueno,
Entonces, pero no deja de ser una matriz que tiene renglones y columnas. Primera dimensión van a ser los renglones y empieza de cero. Entonces, este es la 0, la 1, la 2, 3. ¿Tiene cuántos renglones este ejemplo que puse? ¿Cuántos? Con ganas. 5, ¿va? ¿Y cuántas columnas tiene? Empieza también del 0. 0, 7. ¿Hasta cuál va a llegar? Pues hasta el 6, ¿va? Hasta el 6, ok. ¿Cómo? A ver, si este fuera un arreglo convencional como el que vimos ayer, una matriz, yo les pregunto, ¿cómo le hicimos para saber el número de renglones de una matriz? Eso lo vimos ayer. A ver, aquí está el acordeón. ¿Cómo le hicimos para saber el número de renglones de una matriz? Con punto len, ¿sí? ¿Y cómo le hicimos para saber el número de columnas de la matriz? Aquí está. O sea, le pusimos un corchete para indicar a qué renglón me refiero, punto len. Pero dijimos que como el renglón 0 siempre va a existir, entonces normalmente va a ser nombre del arreglo entre corchete 0, punto len. Y ese me da el número de columnas. Bueno, esa es una matriz convencional, pero dijimos que esta matriz no es convencional. Y toda información que queramos obtener de esta matriz, de este JTable, o que queramos poner al JTable, tiene que ser a través de funciones. Y si ustedes recuerdan, les dije yo que nos vamos a topar con muchas funciones que empiezan con get y con muchas funciones con prefijo set. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos? ¿Qué hace una función que empieza con get? Obtiene información, no la obtiene, nada más como que la pregunta y la obtiene. ¿Y qué hace una función que empieza con set? Envía información, pone información, modifica, ¿sí? El set es de escritura, el get es de lectura. Es una convención. Si alguien se quiere confundir, pues póngalos al revés, pero mejor no nos confundimos. Bueno, entonces, precisamente siguiendo ese estándar, esas convenciones, vamos a acceder a los elementos del JTable. Por cierto, no le cambié el nombre, se lo voy a cambiar aquí. Le voy a poner como nombre y esto lo voy a tomar como un estándar para todo el semestre. Todos mis JTables que yo use en el semestre se van a llamar JTable y luego ya algo que haga ese JTable. En este caso, le voy a poner datos. JTable datos, ¿sí? Bueno, entonces ya le cambié el nombre, me voy para acá. Y entonces, ¿cómo sabríamos cuántos renglones tiene el JTable? A ver, díganme cuántos renglones tiene este JTable. Se llama renglones 5, ¿no? Bueno, se llama JTable datos. Así le puse yo en el ejercicio. Muy bien. ¿Cómo le voy a hacer aquí para saber el número de renglones? A través de una función que se llama, lo voy a poner aquí, se llama getRowCount. ¿Por qué es función? Por eso lleva paréntesis. Esta función va a obtener información, por eso empieza con get. Entonces, digamos que aquí la secuencia de información va del JTable hacia... Es una salida, ¿sí? A ver, en este ejemplo, ¿cuántos dijimos que vale? Renglones 5, ¿va? Ok. Muy bien, entonces, cuando yo quiera saber el número de renglones de un JTable, debe ser a través de la función getRowCount. Vamos a ponerle aquí qué hace esta función. Obtiene el número de renglones, ¿sí? No vamos a usar el punto len aquí, va a ser el getRowCount. Bueno, ¿cómo creen que le haríamos para obtener el número de columnas? Con otra función, ¿sí? Esa función se llamaría, bueno, la voy a poner aquí abajo, se llamaría getColumnCount. Es una función. En este caso, ¿cuánto vale getColumnCount? Vale 7. Ok, entonces, ¿esta función qué hace? Obtiene el número
de columnas. Por ejemplo, si yo ahorita se lo aplicara al JTable que tengo, me regresaría 0, en el getRowCol me regresaría 0, porque tiene 0 renglones, y en el getColumnCol me regresaría 1, porque tiene una columna. Bueno, entonces vamos a... Esta como que quedó ahí muy... No quedó bien. Vamos a poner la flecha aquí. Bueno, ahora, ¿cómo le hacemos para poner un valor en el JTable? Vamos a suponer que yo quiero poner aquí, en esta parte, quiero poner quiero poner un número 7. Lo quiero poner ahí. Si fuera un arreglo convencional, sería el nombre del arreglo entre corchetes, renglón 2, entre corchetes, columna 4, igual a 7, como lo hicimos acá. ¿Sí? Pero en el caso del JTable tiene que ser a través de una función. Este va a obtener ese valor con una función que se llama get value add. Así se llama la función. Y se le van a pasar dos parámetros, el renglón y la columna. Por eso también es importante que nosotros manejáramos primera dimensión el renglón, porque este JTable así lo maneja. La primera dimensión son los renglones. Entonces aquí sería, ¿en qué renglón estamos? El 7. En el 2, ¿y en qué columna está? En el 4. Entonces, si yo le digo get value at 2,4, me va a traer este 7, lo va a obtener. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta función? Obtiene el valor de una celda, ¿sí? Ya van 3 funciones, les dije que eran 6. Bueno, y si yo quiero poner un valor en el JTable, vamos a poner que yo quiera poner uno aquí, quiero poner aquí un 9. Lo quiero poner, o sea, ahora va en este sentido, ¿sí? Vamos a ponerlo así, va en este sentido. Tiene que ser con una función, y esa función se llama setValueAdd. ¿Sí? Pero esta requiere 3 parámetros. ¿Por qué requiere 3 parámetros? Como la idea de la función es que va a poner un valor en el JTable, pues necesita saber qué valor es el que va a poner. Entonces, para que quedara ese 9 ahí, yo le voy a pasar, primer parámetro, ¿qué valor quieres poner ahí? Un 9. ¿En qué renglón? ¿En qué renglón lo estoy poniendo? En el 2. ¿Y en qué columna? En el 1. ¿Sí? El setValueAdd va a poner un valor en una celda del JTable. ¿Sí? Acuérdense que las funciones set asignan valores. Entonces, asigna un valor a una celda. Bueno, entonces ya está, ya vimos 4 funciones. Yo les dije que iban a hacer 6, nos faltan 2. ¿Cuáles creen que nos faltan? A ver, ahorita cuando estábamos aquí en el diseño, dijimos, el número de columnas, ahorita en este ejercicio yo lo sé de antemano, nada más necesito una columna. Pero ¿cuántos renglones necesito? ¿Lo sé en este momento? No, no. Por eso lo puse 0, pero el usuario lo va a tener que definir en tiempo de ejecución. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que en tiempo de ejecución el JTable tenga el número de renglones que quiere el usuario? A través de una función. ¿Y cuál función creen que sea? A lo mejor alguien la puede deducir. Vean qué hace cada función. Estas son complementarias, ¿no? Esta obtiene y esta pone. Tenemos una función que obtiene el número de renglones. ¿Qué me faltaría? ¿Una función que qué? A ver, tengo una función que me dice, me regresa cuántos renglones tiene. Pero yo lo que quiero es ponerle un número de renglones. Entonces, ¿cuál función me falta? ¿Cuál? Falta una función set, ¿verdad? O sea, una función que se llame así, de acuerdo a la nomenclatura que se está usando, la función se llamaría set row count, ¿verdad? Y como parámetro le pondríamos aquí cuántos renglones. A lo mejor aquí le pongo 5, ¿sí?
para que ponga estos 5 renglones. Bueno, esta función, ¿para qué sirve? Para asignar número de renglones. O sea, no los pregunta, los asigna. O sea, modifica el JTable. Todas las funciones set modifican, en este caso, el JTable. Asigna número de renglones. Y entonces debe haber alguna otra que también cambie las columnas, ¿no? ¿Cómo creen que se llame? Set column count, ¿verdad? Entonces voy a poner por aquí una que se llame set column. En este caso, en el ejemplo que estoy poniendo ahí, ¿cuántas columnas pondría? 7, ¿verdad? Es esa función. ¿Para qué sirve? Asigna número de columnas. Esta función en particular ahorita no la voy a usar porque las columnas de antemano sabía que era una y ya se las pude poner con el editor. Pero en el editor yo voy a poder poner lo que ya conozco antes de que se ejecute, no lo que va a pasar en ejecución. Bueno, entonces, a ver, vamos a averiguar estas 6 funciones. ¿Cómo las accederíamos? Me voy a ir a la aplicación y aunque todavía no ponemos ningún evento, podemos acceder a los componentes en esta parte. Por ejemplo, aquí puedo acceder a los componentes, ¿sí? No puedo acceder en esta parte ni en esta, porque todavía no existen en tiempo de ejecución, pero aquí sí ya van a existir. Bueno, entonces fíjense, si le doy JTable, ¿cómo se llamó? JTable datos. Y yo quiero utilizar la función getRowCount, ahí está. ¿Ya la vieron? ¿Dónde quedó? Aquí está la función getRowCount, ¿verdad? ¿Qué me regresa? Un entero, porque me dice cuántos renglones tiene el JTable. Bueno, luego tengo la función getColumnCount. GetColumnCount, aquí está. Vean cómo también me regresa, aquí la tenemos. Me regresa pues en un entero porque me dice cuántas columnas tiene. Bueno, vamos a checar. Ahora la función getValueAdd. GetValueAdd, que es la que me permite traerme un dato del JTable. Vemos que también aquí existe. ¿Qué parámetros me pide? ¿De qué renglón y columna te quieres traer el dato? Pero a ver, ¿qué tipo de dato me regresa? Object, me regresa object, ¿verdad? No es un entero, no es un doble, ni una cadena. Object. Ese término object lo vamos a usar bastante. Bueno, y luego vamos a averiguar el setValueAdd. SetValueAdd, aquí lo tenemos. No regresa nada porque una función set normalmente no regresa nada porque lo que interesa es que un dato que está en sus parámetros se lo ponga al componente. En este caso, ¿qué es lo primero que me pide? El valor que quiero poner y luego en qué renglón y en qué columna. Pero vean también el tipo de dato que puedo poner, dice object. Bueno, vamos a ir viendo eso. Muy bien, ahora vamos a averiguar cómo viene la función setRowCount. Yo les pregunto, ¿dónde está la función setRowCount? No está. Ni la función setColumnCount no lo tiene. Y yo estoy mencionando acá, pues que las vamos a necesitar. Ahorita de momento la que vamos a necesitar es la setRowCount porque quiero ponerle los renglones dependiendo del dato que me dé el usuario. Bueno, entonces lo que sucede es lo siguiente. No es que no lo tenga, más bien no lo tiene directo. ¿Sí? Entonces, es como una televisión, por ejemplo. Si yo quisiera cambiar algo que está dentro del gabinete del televisor que no está expuesto, pues yo tengo que desarmar y luego extraer el componente y cambiarlo, hacerle algo, y luego ya regresarlo. Es decir, que hay un componente dentro del televisor que trae información que afecta al televisor, pero yo por fuera no lo puedo manipular porque como es un poquito más, digamos, peligroso de manejar, pues está oculto dentro. Algo similar sucede con esto. Las funciones setRowCount y setColumnCount no es que no las tenga el JTable, es que están adentro de un componente del JTable. Y ese componente es el modelo de datos del JTable. Y eso va a ser muy habitual cuando manejemos objetos. Entonces,
lo que necesitamos es extraer el modelo de datos del JTable. Para ese modelo, sí va a traer las funciones setRowCount y setColumnCount. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a extraer, voy a poner aquí una flecha. Vamos a extraer. Quedó muy chueca. Bueno, ahí. El modelo de datos del JTable, que viene siendo una variable. Hagan de cuenta así como cuando usamos el escáner o el random, que ponemos escáner, teclado igual. La variable teclado me permite acceder a las funciones que trae escáner. Entonces algo similar va a ser aquí. Vamos a utilizar, dejen poner esto un poquito más para arriba. O no, más para abajo. Un poco más para abajo. Esto también. Porque voy a agregar aquí una función que se llama getModel. GetModel. Vean el estándar que usa Java, las funciones, todas empiezan con minúscula y cada palabra nueva empieza con mayúscula. Bueno, getModel. Esta función getModel lo que hace es obtiene el modelo de datos del JTable, ¿sí? El modelo de datos. Bueno, y si nos fijamos acá en el código, si yo le pido el setColumnCount y el setRowCount no vienen, no vienen directos, pero el getModel sí viene directo. Aquí está getModel. Nada más que el tipo, ahorita sí ya nos vamos a empezar a meter a objetos. El tipo de dato que me regresa, pues no es entero ni no es nada de los conocidos. Me regresa este tipo de datos, ¿sí? Bueno, entonces es getModel. Bueno, esa función la vamos a utilizar para extraer el modelo y el modelo que extraiga lo vamos a poner en una variable. Bueno, voy a poner aquí la variable. Esa variable la voy a llamar modelo. Así. Bueno, lo voy a poner aquí. Ah, pero le voy a quitar esto. Y la voy a dejar así. Bueno, la variable se va a llamar modelo. Puede ser un nombre, otro nombre, pero yo, así como uso siempre teclado para escáner, aquí voy a usar una que se llama modelo. Esta variable la vamos a extraer con esta función y esta variable, el modelo, sí va a traer los métodos o las funciones servCount y setColumnCount. Entonces, estas funciones van a actuar indirectamente en el JTable. Esta, vamos a ponerlo en negro, me va a permitir poner un número de renglones y esta me va a permitir poner un número de columnas. Sobre el modelo, no sobre, pero el modelo está relacionado con el JTable y lo va a reflejar en el JTable. ¿Sí? Bueno. Sí, eso es obligatorio. Digo, puedes ponerle otro nombre, pero es obligatorio extraerlo. Para poder usar, el setRowCount y el setColumnCount, es obligatorio extraerlo, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos a hacer en el código. Bueno, entonces ya tenemos, esta quedó como que muy alejada. Vamos a ponerlo para acá. Así, ¿verdad? Bueno, entonces, esto que está platicado aquí, vamos a hacerlo. Ahorita, pues de momento, lo que más nos interesa es el setRowCount. El setColumnCount no lo voy a usar ahorita de momento, porque ya sé desde el diseño que es una columna, pero los renglones no sé cuánto es. Eso va a ser en tiempo de ejecución. Bueno, entonces, me regreso a la aplicación. Ándale, es bien. Y vean, voy a hacer esto, ¿eh? ¿Cuál es el componente que utilizamos para entrada de datos normalmente? Hoy, el JTextField. Bueno, yo puedo poner un campo de texto para preguntarle al usuario cuántos valores va a querer y luego con ese y un botón, pues que se refleje acá en el JTable. Eso debe ocurrir en tiempo de ejecución, pero es más apropiado utilizar otro componente para entrada de ese dato, del número de elementos que va a querer el usuario. Entonces, ese elemento, ese componente se llama spinner. Vamos a poner, aquí está el spinner. Y lo voy a poner aquí. Le voy a agregar una etiqueta. Y la etiqueta va a decir cuántos valores o algo así.
¿cuántos valores? ¿Sí? Y bueno, voy a cambiarle el tamaño de la fuente a los dos para que no se vea tan pequeño ahí. Bueno, ahí a 18 y aquí también a 18. Muy bien, entonces ese quedaría ahí. Voy a hacerlo un poco más grande y aquí está. La idea es que el usuario ahí le dé, miren, cuando lo ejecute, caray, bueno, es que acá dejé a medias una instrucción, por eso me está marcando error. Bueno, ahí está. Entonces, cuando lo ejecute, la idea es que el usuario le va a poner números aquí y se va a reflejar acá en el número de renglones. Aquí deberían verse 5 renglones. Si le da a otro, deberían verse 6 y así. Así debería, ¿sí? Bueno, entonces eso lo vamos a hacer a través de un evento, como en los botones. Pero a diferencia de los botones que le damos doble clic y ya me abre el evento, aquí en el spinner no lo hace. Entonces tengo que abrir el evento de otra manera. Le voy a dar botón derecho, eventos, y luego donde busco la categoría que me interesa, que es el chain, quiero hacer algo cuando cambie el valor del spinner. Por eso es el evento tipo chain. Y el único que viene en esa categoría, pues es es el que voy a escoger. Y me abre el evento. Todo lo que yo ponga aquí se va a ejecutar cada vez que cambie el numerito del spinner. Y precisamente ¿qué es lo que quiero hacer? Fíjense. Lo que realmente quiero hacer es asignar número de renglones del JTable, ¿sí? Al JTable. Pero ya vimos que no lo podemos hacer directamente a través del JTable, sino es a través del modelo. Por eso, antes de eso, necesitamos extraer el modelo del JTable. Obtenemos el modelo de datos del JTable. Y eso dijimos que lo vamos a obtener con la función getModel. Entonces le pondríamos JTable datos.getModel. Y ahorita, bueno, esa es la función que me extrae el modelo. Y sobre el modelo, ahí sí puedo modificar los renglones. Lo que voy a poner a continuación no lo voy a poder explicar al detalle porque necesitamos ver algunos conceptos de programación orientada a objetos, que todavía no llegamos a eso. Entonces, lo vamos a tomar ahorita como una receta. Lo voy a poner aquí default table model. Ahorita no voy a explicar mucho por qué. Y luego, ahora sí, ponemos un nombre de que le queremos dar a la variable en donde va a quedar el modelo. Pues le voy a llamar modelo. Igual, y entonces tenemos que poner entre paréntesis otra vez default table model. ¿Sí? Ahorita vamos a tomarlo como una receta, que así lo vamos a hacer. Estamos extrayendo el modelo y lo estamos guardando en la variable modelo. Este nombre puede ser diferente. Bueno, vamos a agregar la librería. ¿Sí? Y ya una vez que agregamos la librería, ya tenemos el modelo. Fíjense como en el modelo. Bueno, acá lo voy a poner acá. Modelo, punto. Y aquí sí tengo el set row count. Ahí está el set row count. También tengo el set column count. Me pide un entero que es el número de renglones o número de columnas. Entonces, aparentemente lo estamos accediendo no a través del JTable, sino a través del modelo. Pero el modelo se extrajo del JTable. Así es que es un componente que está dentro del JTable. Cuando modifiquemos los renglones a través del modelo, se va a reflejar en el JTable visualmente. Bueno, entonces aquí sería ¿qué? ¿Set qué? Set row con, ¿verdad? Pero pues aquí me pide que ponga un número. Vamos a poner que yo pusiera 15. ¿Qué pasaría? Pues siempre, no, siempre va a poner 15. Es más, miren, lo voy a ejecutar. Y le voy a dar aquí, y no importa qué número ponga, siempre me pone 15 acá. Y no, esa no es la idea. La idea es que cuando yo modifique aquí se refleje acá exactamente igual. Bueno, entonces lo que nos falta es traernos el número de renglones. ¿De dónde lo vamos a traer el número de renglones? ¿De qué componente? A ver, aquí. ¿Cuál es el que me va a decir en tiempo de ejecución? ¿Cuál es el?
Bueno, ahí porque le borré. Pues del spinner, ¿no? El spinner, el número que traiga el spinner son los renglones que debe tener el JTable. Entonces, si nos vamos otra vez al código, vamos a extraer los renglones, vamos a ponerle aquí, obtenemos el número de renglones del spinner. Porque eso se lo vamos a aplicar al JTable. ¿Cómo vamos a obtener ese número de renglones? Bueno, el spinner, que por cierto no le he cambiado el nombre, y sí lo voy a hacer, le voy a cambiar el nombre. Todos los spinners del semestre, yo les voy a poner como nombre JSpin hasta la primera N, y luego ya, ¿para qué es ese spinner? Le voy a poner aquí valores, ¿sí? Así se va a llamar, JSpin valores. Bueno, me regreso al código. Vamos a obtenerlo del JSpin valores. Punto. Y si fuera un campo de texto, ¿cómo nos traemos el dato que está en el campo de texto? GetText, ¿verdad? Pero porque es un texto. Aquí no es un texto, es un object. Otra vez, ahí va a aparecer el object. Le voy a poner getValue. La función getValue me trae lo que tiene el spinner, en este caso el número, podría ser otra cosa, y me lo regresa como object. Ahí aparece otra vez object. Lo vamos a ir conociendo. Bueno. Pero precisamente yo lo que quiero es un entero. El número que está ahí en el spinner lo quiero manejar como un entero, no como un object. Bueno, yo voy a definir aquí una variable que se va a llamar renglones porque representa el número de renglones y me lo voy a traer del spinner, pero ya sabemos que no es compatible porque esto me regresa un object y aquí yo necesito un entero. Bueno, entonces vamos a hacer una conversión rápida aquí de esta manera. Esto que acabo de hacer es un cast. El dato que me regresa el value, que es object, lo estoy cambiando a entero para que lo pueda recibir el entero renglones. Y este entero ya trae el numerito que yo quiero. Ya nada más se lo paso al setRowCount. Le digo aquí renglones. Y ya está. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue obtener el modelo del JTable. Luego obtuvimos el número de renglones del spinner y luego al modelo, a través del modelo, activamos la función setRowCount y le pasamos el número de renglones. Vamos a checar. ¿Cómo se llama qué? Esto se llama cast. Es como una conversión. Luego vamos a ver un poquito más de eso. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutar. Y la idea es que aquí, cada vez que yo le cambie, se refleje acá, ¿verdad? Esa es la idea. Cada vez que yo cambie el número, se va a ejecutar todo esto que está aquí. O sea, si yo ahorita dice 5, cuando yo le dé 6, va a venir, va a traer el modelo, va a extraer el 6, lo va a dejar en esta variable, y el 6 se lo pasa al modelo a través de la función setRowCount, y aquí se reflejan. Claro que lo hace bien rápido, ¿verdad? Más de lo que lo platiqué. Aquí, esa es la idea, ¿sí? Entonces, de esta manera, ya estamos permitiendo que el usuario defina cuántos valores quiere promediar o quiere sumar en tiempo de ejecución. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya sé que me fui un poquito rápido, pero sí quería terminar hasta esta parte. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ahí le vamos a dejar.